bienvenidos a Podcast Unillanos, el podcast de la academia. Los saludamos muy amablemente aquí desde el búnker de la Universidad de los Llanos Campus Barcelona. Y bueno, hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy queremos resaltar esa labor investigativa de nuestros estudiantes y sobre todo de una chica, de una mujer investigadora. Y es que me encuentro Mm. con Juliana Ayala. Hola Juliana, bienvenida a Podcast Unillanos. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Primera Juliana, vez acá. estábamos tranquilas, relajémonos. Este podcast es un espacio precisamente para que conversemos, pero además de eso, para que hablemos de un tema bien interesante y que las Ujú. personas, digamos, conozcan lo que hacen los estudiantes unillanistas, digamos tú, tan joven, que eres estudiante de biología, que además Sí, es una carrera que considero yo es para esas personas inquietas sí, por lo que hay, por aprender, que tienen esas ganas de investigar. Primero quiero que nos cuentes un poco de ti y por qué elegiste, por ejemplo, estudiar biología. uy, es una pregunta muy extensa, pero voy a tratar de resumirlo lo máximo posible. Principalmente, yo iba a estudiar medicina, o sea, yo quería estudiar medicina, pero por tema del ICFES, oportunidades no se pudo, pero pues a mí me gustaba la medicina y la investigación, o sea, más enfocada en Ok. humanos. Entonces se me presentó la oportunidad bueno, miré la universidad, los programas y biología, exploré más o menos el perfil, me di cuenta que podían investigar y justamente era lo que yo quería hacer. Pero pues estoy tratando de moldear, una cosa muy importante es que creen que la biología es para ser licenciado, para hacer, no sé, plantas, hongos, animales, ya. Sí, Pero sí, sí. no solo eso, porque, por ejemplo, a nivel personal me gustan mucho los microorganismos, por Ujú. ejemplo, las bacterias, por eso quería hacer medicina. Entonces, me enfoqué más por ese lado, la investigación con microorganismos y pues uno se va enamorando de cosas conforme pasa, por ejemplo, en la neurología. Yo nunca imaginé hacer un experimento con ratones, jamás, como en este caso. Yo cuando leí tu investigación, que bueno, para contextualizar un poco a las personas que nos ven en Podcast Unillanos, la investigación de Juliana, como ella lo dice, está relacionada con ratones, pero además es un tema del comportamiento, de un tema de estrés, que de hecho cuando yo leí el tema y cuando lo hablamos aquí extra micrófonos, yo decía, me parece más una investigación que haría un médico Sí. o quizá, no sé, desde el área de la psicología o la psiquiatría, me parece que va más enfocado a eso. Ujú. Y eso me generó bastante curiosidad, cómo desde biología precisamente se agrupan todo ese tipo de conocimientos y se pueden enfocar a diferentes áreas. Pues, es que, como digo, la biología es muy extensa, no se cierra en campos muy específicos. Tú puedes, o sea, es como, para mí, biología es, sé lo que quiero hacer. O sea, literal, porque si quieres plantas, plantas, si quieres animales, animales, pero animales también está el comportamiento, la ecología, la conservación que va con la ecología, también está la extrapolación que tiene con los humanos, porque podemos extrapolar los conocimientos que tenemos con nuestros, ¿cómo decirlo así? Nuestros como aliados en la Ujú. cadena alimenticia. No sé cómo decirlo bien, pero el punto es que podemos tanto estudiar ratones como delfines, como vacas, como cerdo, lo que tú quieras, y puedes extrapolar eso a humanos. O sea, y más en los animales control, en los animales modelo. Puedes reflejar problemáticas humanas con pequeños roedores, con grandes mamíferos, ver las dinámicas. Si tú ves el comportamiento de animales, los comportamientos de animales están muy relacionados al Sí. comportamiento primitivo humano, que razonamos, pero igual no dejamos de ser animales. Entonces, por eso tenemos al ratón, que es el ratón y el cerdo. El cerdo es muy similar a nosotros y el ratón pues es nuestro modelo porque casi podemos extrapolarlo y ver reflejado un humano ahí. Bueno, yo creo que ya a esta altura del podcast la gente está diciendo, bueno, pero Juliana, ¿qué investigó? Que nos están hablando de ratones, de comportamiento, de esas similitudes con el ser humano. Cuéntale todas a las personas que nos están viendo y quienes nos escuchan también. ¿Cuál fue básicamente la investigación? Bueno, para empezar, es cómo, cómo, bueno, en este caso los efectos del
estrés en tanto el comportamiento como la morfología y la histología en el cerebro de, en este caso, ratones, porque no podemos hacerlo con humanos, pero sí, en este caso con ratones y el cómo eso cómo afecta en la vida de este individuo. ¿Cómo afectaría el estrés, digamos, al A individuo en los, este caso, que son los ratones? ujú. ¿Cómo fue el desarrollo de esa investigación? Tú me hablabas de que habían seleccionado unos ratones, que los Sí. habían apartado. Cuéntale a las personas cómo fue este ejercicio. Bueno, pues se tomaron dos grupos, pues por cuestiones de logística y cosas que se nos salieron de las manos, solo tenemos registros de un ratón estrés y 5 ratones control. Los ratones control se les dio el paraíso. Alimento por todos lados. Bebedero O sea, eran 24/7, ratones ratones felices. felices, con un espacio prudente, bastante espacioso para la convivencia, todos machos, no teníamos hembras porque eso podía cambiar alguna variable que no queríamos, una Ok. variable no deseada, entonces todos machos. Entonces, empezando que todos eran machos, ratones, son sociales, de hecho De los la ratones son misma edad. sociales de la misma edad, todos de la misma camada, eran Mm, hermanos, todos ah, eran ok. hermanos. Eso por el control, o sea, todo muy bien por ellos, ellos Bien, súper ellos bien, bien. ¿Cuánto tiempo felices, los tuvieron en esas 3 meses. Ok. Y el ratón estrés, también macho, aislamiento total. No tenía contacto con nada, nunca hubo manipulación, se le dejaba comida, se le dejaba agua, a veces se le quitaba la comida, eso era por horarios. Mm, Entonces el alimento se le daba a ciertas horas y el agua él nunca se le negó el agua porque es peligroso. Entonces ok. siempre se le tuvo agua, pero no siempre era... em, agua, recién cambiada, no sé cómo decirlo, Ah, o sea, okey, se como la que no se dejaban le hasta sí, que él la acabara y ahí sí se sino le daba agua una nue fresca, o no sea, no no se era le estaba como cambiando constantemente. no era agua fresca, Ah, era okey. agua medio estancada y así. Ah, okey. Pero, pues, se tuvo supervisión de que no hubiera ningún microorganismo ahí, porque, pues, eso también puede ser una variable. Pero, Ah, pues, sí, sí claro. era el estrés de, agua, porque él bebe, bebe y bebe y va bajando, entonces tiene que acabarse esa agua para que vuelva a tener agua fresca, pero no pasábamos del día porque igual también era del día a día y medio, porque también es peligroso. Entonces, Ah, okey. Y me hablabas de que se le ponía música a todo volumen, que se le sí, incomodaba, el sueño. el sueño también, el sueño no lo dejábamos dormir todas las horas que quisiera, como nosotros querían, dormir, dormir. No, este era como, duermes a tales horas, si no, lo siento. Entonces, siempre mantenía cansado con un palito, los despertábamos, o sea, tratábamos de no manipularlo Con el tacto. con el tacto, Okey. pero sí, tipo, meterle no sé, un palillo o algo y ta, 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 Lo ta, y lo incomodaban. incomodamos. Entonces, o con la luz, a veces se le aplicaba mucha luz, a las 12 o 3 de la mañana, luz. Entonces él quedaba reconfundido, luego se le apagaba todo, entonces otra vez a oscuras, era así, no tenía, o sea, tenía muchos estímulos. Mi familia me ayudó mucho porque son muy ruidosos, hasta para mí. Entonces siempre música a todo volumen, que reggaetón, que rock, que orquesta, que música cristiana, que todo. Yo una vez le puse, pues, para ver cómo reaccionaba, música religiosa, o sea, esas de, no sé, que empiezan así como en orquesta. Así. Entonces también el comportamiento, el todo Ah, y estresado, estuvo todo. los mismos 3 meses Los que mismos los 3 control. meses, mismos 3 meses. Bueno, cuál era precisamente esa premisa o esa hipótesis inicial, con la que partió la investigación? Bueno, primero que el ratón, estrés iban a haber efectos y cambios tanto en el comportamiento como en la morfología y en la histología del cerebro del individuo estresado. O sea, iban a haber cambios. Esa era como la premisa. Como sí hay diferencia histológica, morfológica y macroanatómica. Esa era Y la... precisamente pasados los 3 meses me contabas que hubo un momento en el que cogieron el ratón estrés y lo unieron a los ratones control y se evidenció Sí, que el un cambio, comportamiento era distinto. un gran cambio. Porque, bueno, se puso en el hábitat de estos otros, o sea, más espacioso mejor, pero pues se puso en ese hábito. Ahora bien, se fue a un rincón y a temblar. Y Nos pues no compartió con no los otros ratones. compartió, o sea, se
aisló voluntariamente. Y los otros ratones, pues muy Relajados ellos. sí, muy en su ambiente, tipo, bueno, no hubo mucha interacción, si es que nula interacción. Eh, entonces se fueron, o sea, sí se hubo una separación en donde, por ejemplo, estaban en esta zona, entonces se mueven un poquito más para acá. Entonces los del Mm. ratón control como que sí, tipo, notaron la presencia, entonces no lo evitaron por completo, o sea, no se Le fueron, dieron su le espacio, dieron por su así decirlo. espacio, pero muy poco, o sea, fue como, ah, bueno, bueno, y ya, y ya no hubo tanto, no, interacción. Y el otro sí estaba, no, fue como un temblando, se orinó. Y nosotros pensamos, bueno, tal vez, bueno, el profesor y yo pensamos, bueno, tal vez fue porque el hábitat es diferente. Entonces pusimos a un social con el estrés en En el el hábitat hábitat del donde habías, estrés, porque pensamos, no, tal vez es el hábitat. Los pusimos y no, mismo resultado. Ahora sí, el otro estaba curioso y como estaba solo, es como, bueno, mis compañeros no están. ¿Quién está? Ah, ese ratón. Se acercaba poquito, pero al mismo tiempo el otro estaba así, no se movía, estaba todo tieso. mm, Entonces el otro ratón como que, no sé, una reacción extraña, no, o sea, lo podemos explicar en términos humanos como sí, bueno, tal vez su espacio, muy sus cosas, entonces muy, vámonos a otro lado. Un aislamiento, ahora sí, mutuo. mutuo. En ese caso, se me había olvidado comentarte antes, que ese fue. Entonces pensamos que fue el hábito, no fue el hábito. Según, o lo intentó leer incluso y no se dejó. Tampoco mostró agresividad como tal, pero sí le manoteaba. O sea, fue como, no Mm, como en las películas o en escenas que puede pasar de peleas de ratas, ¿dónde no, fue que están? aléjate. No, fue un no, Mm. y ya. O sea, solo fue eso y el otro, bueno, entendió la señal y se fue. Bueno, posterior a la observación, ya tú me decías que no es solo lo comportamental, sino que también querían ver pues cómo estaba el cerebro internamente, externamente, cómo encontraron esos resultados. Bueno, primero tuvo que haber sacrificio. O sea, siempre estos, Bueno, pero tú me hablabas también que había un tema ahí ético sí, hay un porque las tema, personas siempre dicen, bueno, y esto tiene el relación ratón, maltrato animal, no sé qué, eso hubo un consentimiento previo a eso y además que es hubo tema investigativo, ¿no? como una charla y permisos y bueno, casos muy, o sea, hubo conversación interna con docente administrativos y bueno, me dejaron hacer el experimento, además de que esos ratones no fueron o sea, siempre fueron ratones destinados a fallecer porque, bueno, cabe recalcar que los ratones fueron donados por los ocarros. Ah, ok. Entonces, esos ocarros nos dieron una camada que esa camada iba a ser alimento para serpientes. Entonces ya iban a fallecer, o sea, Mm. estaban esperando a que maduraran un poquito, fueran más grandes para dárselos a las serpientes y se lo comieran. Entonces, sí, lo usamos para experimentar, igual ¿Y falleció. cómo encontraron esos resultados, ya como de la parte cerebral? Bueno, hubo disección, extrajimos el cerebro de individuos control y de individuo estrés, se hizo cortes. Bueno, en el ámbito morfológico se pesó, lo pesaban lo mismo, se vio las diferencias macroanatómicas, se veían igual. Entonces, en ese aspecto fue como, ¿será que? O sea, ahí empezamos a dudar. Pero luego hicimos los cortes, o sea, el comportamental salió bien, macromorfológico, el macroanatómico salió como dudoso, o sea, es como, tal vez no hay diferencias a simple vista. Ahora esperamos los verdaderos resultados que confirman si sí realmente hubo cambios o no, fueron los histológicos. Cogemos el cerebro, lo tajamos por partes, los ponemos una placa, les ponemos tinción, hacemos un proceso histológico bueno, eso es un proceso muy largo, es una metodología muy larga. Le pusimos cinta, dejamos resumidamente eso, y el resultado se dan placas también. Entonces, esas placas demostraron que el cerebro con estrés tenía como una textura, composición más porosa, como una esponja, Mm, okey. tenía muchos huecos y tenía muchas neuronas sueltas, o sea, neuronas vagabundas, o sea, no habían, saben que las neuronas tienen que hacer conexiones para que haya información, Sí. no habían conexiones, o sea, habían Habían muchas neuronas. neuronas, pero habían más neuronas que en los otros ratones, o digamos de Sí, cantidad, habían, en ¿así? cantidad habían más. Pero te explico el porqué.
Bueno, en el otro habían menos neuronas, pero más conexiones. O sea, las conexiones y las redes axonales estaban bien, o sea, eran normales, proporcional. En el otro no eran proporcionales, porque es que, ahora bien, esto sí ya es estudio comparativo humano que dicen estudios que en el cerebro humano, cuando una persona está en bajo condiciones de estrés y supervivencia, trata de crear o, bueno, activar, no crear, porque las neuronas no es como que, no, pero No sí, no, aparecen. no aparecen. De hecho, uno ya tiene neuronas contadas, igual que en mujeres los óvulos. Todo eso ya está contado. Eso ya está muy contado. Entonces, digamos que esas neuronas se activan o palabra, no, hay excitabilidad neuronal. Ujú. Entonces ellas se van uniendo unas a otras, haciendo redes más complejas, pero en una persona con estrés no, en una persona con estrés se activa la neurona, pero no se conecta, pero genera el estímulo de alerta. Cuando uno está alerta es porque está excitabilizando el cerebro, entonces uno está muy, pasa con el estrés, que la persona empieza, entonces, sí, el estrés y la ansiedad pues genera esos estímulos muy exagerados y muy reactivos a niveles de masa cerebral, entonces te genera una excitabilidad muy alta, pero eso es contraproducente porque a largo plazo esas neuronas no van a hacer conexiones prudentes, o sea, no va a haber una cadena de, de O sea, uniones podría, digamos, no axonales, ser racional. no es racional. Okey. Es más irracional por el miedo y por la ansiedad de activar y estar alerta, pero nada más. Mm, ¿Alerta para qué? Para escapar. Y eso es muy primitivo, de hecho. sí, sí, Eso es sí, muy sí. primitivo de, uy, estrés, escapo, ¿sabes? O sea, muy primitivo. Juliana, tú me decías que esta investigación nació como una actividad, digamos, de una clase, pero yo me pregunto, no sé, hago una suposición que yo fuera estudiante de biología y escucho una compañera que con una investigación así, pues yo diría, esa Juliana está loca, o sea, ¿cómo va a hacer una investigación así que además tiene mucha relación con el comportamiento humano? O sea, no es algo que yo de pronto esperaría o algo en lo que quizá creería. O sea, ¿cómo fue precisamente esa reacción o ese apoyo por parte del docente o tus compañeros cuando tú hablaste sobre esta investigación? Pues, a ver, cómo se planteó, cierto? El cómo se planteó fue bueno, primero fue en fisiología, en una clase de fisiología animal, que estábamos hablando del cerebro, y a mí no pensaba, o sea, no pensaba como tal trabajar algo en específico con el cerebro, o sea, sí me gusta la neurología, pero pues lo veía más como por un lado más genético, por un lado más genómico, más, pero cuando escuchamos una clase de las redes axonales y todo esto, se me ocurrió ¿y qué pasa con la gente? Bueno, de hecho, todo esto nació por la gente antisocial, del estrés y el aislamiento voluntario, ¿no? Y pensé, bueno, eso puede tener un cambio, signo de pregunta, puede tener un cambio, pues preguntamos y todo esto, entonces nació fue por una duda. Luego se implementó a proyecto de aula porque teníamos que hacer un proyecto y Y ya, y mis compañeros no hubo mucha participación. No quise trabajar con nadie porque, bueno, sonará muy antisocial de mi parte. Muy Hablando de, hablando de eso, sonará muy antisocial de mi parte, pero como que no había mucho interés por mí, o sea, por mi proyecto en mis compañeros, porque mis compañeros son más con otras líneas, ¿no? otras En líneas. sexto ya te Además, tú especializas tienes en muy líneas. claro también, digamos, lo Quiero que hacerlo, quieres, además sí. de que quiero hacerlo todo yo también, porque es como, quiero aprender todo, ¿sabes? Entonces, Ok. quiero hacerlo. Hacerlo. Juliana, entonces darle un mensaje a las personas que te ven, de pronto a otros jóvenes estudiantes que a veces tienen ideas innovadoras de investigación, pero no se atreven a hacerlas y que se limitan o quizá escuchan a algunos compañeros como, no, eso es muy difícil, no, no lo vas a lograr. ¿Qué le dirías a ellos? Que la gran mayoría de veces van a decir que no. Entonces, es bastante común que te digan, no, muy complicado, no. ¿Qué les recomendaría hacer? Que sean tercos. Pues la verdad es que casi todos los proyectos que he estado trabajando han salido con un, no, pero es que, entonces yo les digo, planteo algo claro. Eso sí, sean conscientes de la realidad, de que tienen que tener una propuesta sólida, una metodología sólida, o sea, tienen que saber qué van a hacer. No vayan voy a hacer la cura para el cáncer. "Ah, ¿cómo vas a hacer la cura para el cáncer? Entonces Ok. deberías plantearte
quiero hacerlo así, así, paso a paso, una metodología, una problemática, o sea, hacerlo bien. O sea, ser terco, pero hazlo bien. O sea, haz bien tu trabajo, investiga, lee, no uses ChatGPT siempre, porque he visto muchos compañeros que, o bueno, otras carreras también que hacen lo mismo. Entonces, Ujú. sepan investigar, sepan analizar, sepan hacer las cosas y háganlas bien, porque mucho se habla, pero poco se hace en la carrera. Eso pasa mucho. Gracias, Juliana. Me alegró Bueno, tenerte muchas en Podcast gracias. Unillanos. Muchas gracias a ti. Bueno, me despido de todos de Podcast Unillanos. Nos vemos en una próxima ocasión.